Entonces, hasta donde yo sé, debemos de terminar como el 25 de marzo. Luego viene la Semana Santa y luego creo que las calificaciones las entregamos despuesito de la Semana Santa. No sé exactamente cuánto será, pero ha de ser como del 4. Sí, ha de Profe, ser como del 5 al 9. Ajá, sí, dime. el calendario sí marca del 5 al 9, entrega de calificaciones y el 9 lo marca como ya Ajá. último día del segundo semestre. Ah, bueno, sí, sí es correcto entonces. Y luego la Semana Santa creo que es del 29 de marzo al 2 de Al abril. 4 de abril. Ajá, sí. Entonces, pues se supone que esa semana no hay clases, lo cual quiere decir que nosotros deberíamos de terminar el curso el 25 de marzo, ¿sí? Entonces yo ya me puse a echar cuentas y realmente está apretadísimo el semestre. Les digo que en lugar de ser semestre, pues es trimestre prácticamente. Porque yo en un semestre normal estaba contabilizando y tengo 42 sesiones, es lo que he tenido. Y ahora le eché cuentas y se supone que voy a tener 22, vamos a tener 22 sesiones. Entonces ahorita llevamos 6 y todavía no terminamos fresa. Entonces ya me empezaron a entrar los nervios porque pues veo como que si no le apuro no vamos a terminar, nos vamos a quedar a medio curso. Entonces, en base a eso, pues vamos a tener que hacerlo de manera más ágil. Entonces, ahorita yo lo que estoy pensando que para fresa debemos de ocupar un máximo de 3 sesiones más. Las dos de esta semana y cuando mucho dentro de 8 días. Y luego vendría rubus, frambuesas, zarzamoras híbridos, que estaba yo pensando destinarle 6 sesiones. Luego arándanos 4 sesiones y kiwi 3. Entonces, contabilizando va a ser un total de 22 sesiones, lo que quiere decir que casi es la mitad de un semestre normal. Entonces, pues está exageradamente corto el semestre. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a agilizar esto y de repente pues hay algunos videos ahí que quisiera que viéramos, pero si de repente no nos da tiempo, lo que voy a hacer es que les envío la relación de ligas de los videos, por lo menos de algunos, y ya ustedes podrán verlas aparte. Ajá. Entonces, pues vamos a ver cómo vamos avanzando, pero la idea es de que nos llevemos no más de 3 sesiones para terminar fresa y tendríamos el primer examen y lo seguimos con rubus, frambuesas, zarzamoras híbridos. Entonces, pues vamos a empezar. Tenía yo alguna parte aquí de la siguiente sesión, una parte que correspondería a fertirriego. Se me hace que casi casi la voy a obviar, voy a ver nomás algunos detallitos y ya ustedes con calmita le echan una mirada, les envié por ahí las copias de todo lo que es escrito. Este, no sé si ustedes llevan fertirriego en la carrera. Ajá. No llevan fertirriego, no llevaron. No, profe. Ajá. Y yo, bueno, en base a esto, sobre todo en el caso de las frutillas y yo creo que de hortalizas también, pues creo que es súper importante ahora el fertirriego. Yo pensaría que deberían de llevar un curso completo de fertirriego, porque pues es muy amplio todo eso y ahora pues es indispensable. Yo creo que la mayor parte de las frutillas ahora es con fertirriego, la mayor parte.
sobre todo de las empresas estas transnacionales. Yo creo que de los productores que están allá por aparte, pues sí, sí mucho es en suelo y con fertilización normal. Entonces vamos a ver algunas diapositivas, pero pues voy a hacer referencia nomás a los detalles y por ahí les voy a pedir que le echen una miradita y con calma a todo lo que es el fertirriego. Entonces vamos a iniciar. Entonces, bueno, este riego, ahí le echan una miradita a esto, ¿verdad? Sobre el uso del agua. Pues hay varios tipos de riegos. Mucho tiempo se ha usado el riego por gravedad, pero cada vez el agua es más escasa, ¿verdad? Es un sistema, pues, costoso en aplicación del riego y también en uso del agua, ¿verdad? Se consume demasiada agua. El riego por gravedad, el riego por aspersión. El consumo es, pues, ya menor. Se dice que hay una eficiencia de un 57%, es mucho menor comparado con el riego rodado. Todavía en algunas partes se usa incluso para el riego de fresa, por ejemplo, ¿verdad? Pues riego por aspersión semifijo y en movimiento, ¿verdad? Como este. Y el riego por microaspersión para el caso de las frutillas, pues podría ser usado, por ejemplo, en frambuesas, zarzamoras, podría ser usado. Ajá. Entonces, en el caso de la fresa, quizá no. En el caso del riego por microaspersión, se ha visto que tiene una eficiencia del 85%, o sea, se ahorra muchísima agua. De hecho, creo que aquí en San Martín, pues se va a poner este tipo de riego por microaspersión, ¿verdad? Y el riego por goteo, pues se supone que es el más eficiente, ¿verdad? Entonces, suministra agua, dice, de manera lenta y uniforme a baja presión a través de mangueras de plástico instaladas dentro o cerca de la zona de las raíces. Un sistema de riego por goteo bien diseñado, se pierde realmente muy poca agua porque hay poco escurrimiento, evaporación y percolación. Con el riego por goteo superficial, cuando los goteros están por abajo del suelo, del nivel del suelo, pues es todavía más eficiente, ¿verdad? Entonces hay menos riesgo de que las cintas o mangueras sean dañadas por la radiación, las operaciones de labranza o la eliminación de maleza. La aplicación de productos químicos agrícolas es más eficiente a través del riego por goteo, debido a que la aplicación de agua es, pues, muy localizada. Entonces aquí vemos riego por goteo, sin cubierta plástica, ¿ya? Algunas ventajas del riego por goteo. Es el mejor sistema de riego cuando el agua es escasa y cara. Hay un ahorro de fertilizantes porque la aplicación es más precisa, se tiene una mayor eficiencia en el uso del agua. Y es posible mantener seco el suelo en donde no tenemos las plantas y por lo tanto evita la presencia de maleza también. Y hay un aumento en el rendimiento y calidad, ¿verdad? Mediante una programación precisa. Representa un costo alto para desventajas del riego por goteo, también tiene sus desventajas. Representa un costo alto para el diseño, instalación, operación y mantenimiento. Y algunas veces instala un sistema más complicado de lo necesario, a veces por falta de conocimiento. Se requiere de personal con experiencia para su manejo, mantenimiento. Se requiere de energía para la extracción y distribución de agua. Y con la excepción de los sistemas permanentes, hay que recoger la cinta después de la cosecha. Y bueno, las mangueras, y ya sea que se vuelvan a reutilizar, se desechan, se reciclan o se reutilizan. Verificar las presiones de trabajo recomendadas para el sistema, ¿verdad? Eso es dentro del mantenimiento. Lavar las tuberías principales, secundarias, las mangueras y las cintas de riego varias veces durante el ciclo, porque hay taponamiento. Perdón. Lavar las laterales
en sectores para que aseguren un caudal y presión adecuados. Llevar un registro de las presiones de entrada y de salida del sistema de riego. Una vez a la semana limpiar las tuberías y mangueras. Y es muy importante utilizar productos químicos recomendados por los fabricantes. Realizar una limpieza, lavado, sustitución de los distintos elementos que componen los filtros, ¿verdad? Filtros que pueden ser de arena, ¿verdad? U otro tipo de filtros. Los emisores deberán inspeccionarse ocasionalmente y su caudal debe ser medido. Es recomendable realizar el análisis del agua. Aquí hay una serie de filtros que se utilizan para los sistemas de riego por goteo, ¿verdad? Filtros de arena, filtros de malla, de discos. Y algunos productos químicos utilizados sobre todo para limpieza de todo el sistema de riego. Se usan ácidos, ¿verdad? Cuando hay sobre todo altos contenidos de bicarbonatos. Se recomienda la aplicación de ácido fosfórico sulfúrico nítrico. El que más se usa es el sulfúrico porque es más económico. Sin embargo, los ácidos fosfórico y nítrico aportan algunos nutrimentos que habría que considerar al momento también del riego. También se llega a usar cloro en forma de hipoclorito de calcio, de sodio, para la desinfección de las cintas y otros propósitos. En el caso de que se aplique ácido para limpiar todo el sistema de mangueras y goteros, ¿verdad? Es muy importante, dice, siempre hay que llenar el tanque primero con agua hasta la mitad, es lo que se hace. Y luego se va agregando el ácido poco a poco que vaya resbalando sobre las paredes del tanque. Entonces, dice, nunca al revés. ¿Qué pasa si yo echo el ácido y después le echo el agua? Pues va a explotar y me va a quemar, ¿verdad? Es muy peligroso. Entonces, con algo que hay que tener cuidado. Entonces, se llena la mitad del tanque y sobre las paredes se va echando el ácido. Decíamos que el que más se usa es el sulfúrico por ser más económico. Se debe usar ropa de manga larga, impermeable, botas y protección para los ojos. Entonces, agregar el ácido gradualmente, alejando la cara del vapor que sale del tanque. En caso de que el ácido toque la piel, hay que limpiarse con un trapo seco y lavar con agua abundante. Entonces dice, lavar con poca agua empeora el asunto, ¿verdad? Entonces, primero con un trapo seco y después hay que echarse bastante agua. Entonces, el uso del ácido, pues ya lo vimos en semillas, pues hay que tenerle respeto, ¿verdad? Porque si no tenemos cuidados, se va a generar una explosión y nos puede dañar enormemente. Entonces, productos químicos aplicados a través del sistema de riego, por goteo, a veces se llega a aplicar yeso agrícola, ¿verdad? Para recuperar suelos sódicos. Diseño de la instalación del riego. Realizar una sectorización adecuada del terreno, que consiste básicamente en dividirlo en unidades de riego homogéneas. Estas unidades se hacen en base al tipo de suelo, al cultivo o al cultivar que se va a manejar. Los sectores a su vez se subdividen en varias unidades de riego formadas por una tubería porta-ramal y el conjunto de laterales de riego que se derivan de ella. Entonces, diseño de la instalación de riego. Está el cabezal de riego, ¿verdad? Que está conformado por el equipo de impulsión, que serían el motor o motores, un equipo de limpieza y un equipo de fertilización. Y luego tenemos una red de distribución que comprende el conjunto de tuberías que se encargan de conducir el agua desde el cabezal hasta las plantas. Y tenemos la tubería primaria, que es la que se encarga de conducir el agua desde el cabezal hasta cada sector de riego. Luego las tuberías secundarias que conducen el agua desde la tubería principal a cada unidad de riego. Luego los portarramales que están dispuestos en superficie de forma perpendicular a los lomos y laterales de riego que son sobre los que van los goteros o emisores.
Entonces aquí tenemos el cabezal de riego, la tubería primaria o principal, la tubería secundaria, ¿verdad? Los portarramales, que serían estos, y las laterales de riego, ¿verdad? En diferentes unidades de riego, cada una sería una unidad, y entonces sobre las laterales de riego pues ya van los goteros. Bueno, esto de elementos de control y automatización, pues básicamente se refiere a los manómetros, ¿verdad? Que se colocan después del cabezal o sobre las líneas principales de riego. Bueno, el fertirriego, fertirrigación. Algunos aspectos del fertirriego o fertirrigación. Dice, la fertirrigación es la técnica que permite aplicar nutrimentos de manera constante y a bajas dosis a través del agua de riego. El objetivo principal es aprovechar el flujo de agua de riego para transportar los elementos nutritivos hasta el sitio de absorción de las plantas, que serían las raíces, ¿verdad? Un elemento indispensable es el sistema de inyección, que permite el paso controlado de la solución nutritiva al flujo del agua de riego. El equipo de inyección también permite aplicar otros agroquímicos en condición que sean solubles. Algunos productos son prohibidos porque causan daño a los componentes del equipo. Entonces habría que ver qué se permite y qué no se permite colocar en el agua de riego. Algunos permitidos serían fertilizantes solubles, ¿verdad? Fungicidas, insecticidas, ácidos orgánicos, enraizadores, micronutrimentos. Y algunos prohibidos, ¿verdad? Algunos desinfectantes que no se deben de aplicar. El cloro en concentraciones mayores a 30 partes por millón, porque hay corrosión del sistema, ¿verdad? Entonces, son algunos de los productos que no se recomienda aplicarlos con el riego. Entonces, fertilizantes granulados que no sean solubles, polifosfatos insolubles, cloruro de potasio, algunos productos orgánicos que contengan un alto porcentaje de sólidos, ¿verdad? En suspensión. El principal reto de la fertirrigación es el manejo de la calidad del agua. Va a ser muy importante este aspecto, sobre todo también hasta por el taponamiento de goteros, tuberías, ¿verdad? Hay que conocer la solubilidad y compatibilidad de los diferentes fertilizantes. Deben ser compatibles, deben ser solubles. Es recomendable realizar un análisis del agua, ¿verdad? Para conocer los principales componentes. El agua de riego, pues hay agua de riego salina, que no es muy adecuada, ¿verdad? Y el parámetro con el que se mide es mediante la conductividad eléctrica. Son cosas que pues ustedes ya la saben, ¿verdad? Y que se reporta como 10 siemens por metro. También se puede reportar como sólidos disueltos totales en miligramos por litro. La sodicidad, que generalmente se expresa mediante la relación de absorción de sodio, ¿verdad? Y se nos da una idea del peligro potencial que significa el exceso de sodio sobre el calcio y magnesio. Se expresa en 1000 equivalentes por litro. Los problemas de sodicidad se resuelven mediante la adición de calcio, formadores de calcio, ya sea al suelo o al agua. Y el pH pues también va a ser importante, sobre todo para la disponibilidad de algunos nutrimentos. Entonces, el sodio compite con otros iones como potasio. El cloro presenta efectos tóxicos cuando se encuentra en altas concentraciones. El boro, aunque es un elemento esencial e indispensable, también cuando está en exceso resulta sumamente tóxico para las plantas. Y también tenemos que conocer el contenido de carbonatos y bicarbonatos. Aguas con concentraciones de bicarbonatos superiores a 0.5 miliequivalentes por litro pueden causar taponamiento por la acumulación de sales de baja solubilidad como carbonato de calcio, bicarbonato de calcio, sodio y magnesio. Entonces aquí vemos algunos parámetros importantes del agua de riego, ¿verdad? En campos de fresa. Entonces los niveles ideales, por ahí le echan una miradita, por favor. Esto es lo ideal que debe tenerse en el agua de riego, ¿verdad?
para usar el riego por goteo. Entonces, estos son los límites ideales de pH, conductividad eléctrica, sales totales disueltas, relación de absorción de sodio, contenido de cloro, de boro, de nitrato y bicarbonatos. Entonces, por ahí le echan una miradita a esta tabla. La solubilidad de los fertilizantes, pues va a ser muy importante. Deben ser 100% solubles. Si existe duda acerca de la solubilidad, es recomendable realizar una prueba de campo en una cubeta, poniendo la concentración máxima recomendada, agitando bien y esperando 24 horas para ver si hay precipitación. Si hay precipitación, pues no es lo adecuado. Y aquí vemos algunos fertilizantes solubles que se pueden usar en el fertirriego, ¿verdad? Como fuentes de nitrógeno, pues se tienen todos estos. Fuentes de potasio, de fósforo, calcio, magnesio y micros. Ajá. Son los que se podrían usar y que son solubles. Entonces aquí vemos algunos otros fertilizantes, su contenido y su solubilidad. ¿Verdad? Aquí está en gramos por litro. Entonces, si la temperatura del agua está a 20 grados centígrados, yo puedo disolver hasta 1 kilo en 1 litro, ¿verdad? Entonces, y la reacción que tiene, neutra, ácida, básica, de acuerdo con el fertilizante, qué residuo deja. Entonces, esta tablita pues también es importante. Y aquí vemos otra tablita también de la solubilidad en función de la temperatura del agua. Entonces, si ven, entre más va aumentando la temperatura, pues va siendo más soluble. Por ejemplo, nitrato de amonio, 1183 gramos por litro también. Y conforme va aumentando la temperatura del agua, la cantidad que puedo disolver es mayor, ¿verdad? Hasta 30 grados centígrados. Entonces, en todos los casos, conforme aumenta la temperatura, va aumentando la solubilidad. Y aquí vemos diferentes fertilizantes. Entonces, pues los fertilizantes que se van a aplicar en el fertirriego se agrupan de acuerdo a su compatibilidad. Y se requiere usar por lo menos 3 tanques, ¿verdad? Hay quien puede usar 4 o 5 tanques, pero por lo menos se requieren 3 tanques. En caso de usar 3, que es lo mínimo, 2 tanques se utilizan para separar los fertilizantes que no son compatibles y otro para ácido, ¿verdad? Y control fino del pH. Algunas veces decimos que utilizan 4 o 5 tanques. Y en el caso de que se utilicen 4 o 5 o más, pues ya, bueno, más adelantito vemos que debe de ponerse en cada tanque. Entonces, aquí esta tablita lo que indica es la compatibilidad entre los diferentes tipos de fertilizantes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, digamos, nitrato de amonio es compatible con nitrato de potasio, pero va a ser incompatible con el nitrato de calcio. Y el nitrato de calcio también va a ser incompatible con el nitrato de amonio. Entonces, pues la mayoría son compatibles, pero hay unos que son incompatibles, ¿verdad? Y otros que tienen ciertas restricciones. Entonces, también esta tablita es importante para saber cuáles podemos juntar y cuáles no. Por ahí hay una publicación de esta empresa, Netafim, que se dedica a todo lo de riego por goteo y también al control de heladas. Venden equipo para control de heladas y para riego por goteo. Es una publicación muy buena, por ahí la encuentran en internet. Es una publicación bastante buena. Y esta empresa pues está en muchos países. Entonces aquí vemos preparación de fertilizantes cuando se usan 3 tanques, ¿verdad? Y entonces aquí es lo que se permite y aquí lo que no se permite, ¿verdad? Porque si no, pues va a provocar precipitación. Entonces aquí decimos 2 para los nutrimentos y el tercer tanque para colocar ácido.
Y con 4 tanques, pues irían de esta manera, ¿verdad? Con 4 tanques y con 5 tanques. Bueno, en el caso de los micronutrimentos, pues generalmente se aplica en forma de quelatos o sulfatos. Se recomienda más en forma de quelatos, ¿verdad? Entonces, algunos de los quelatos, ¿verdad? Por ejemplo, para cobre, zinc, manganeso, y son estables al intervalo de pH que podemos encontrar en la agricultura, y aquí están los diferentes quelatos, a qué pH, ¿verdad? A qué pH se deben manejar. Entonces, aquí el ETA 2,5 a 10, etcétera, ¿no? Entonces, cada quelato, pues tiene su pH al que se debe de manejar. Dice, los quelatos de hierro son susceptibles al pH, a la presencia de otros cationes en la solución y a la luz. Distintos quelatos tienen distinta susceptibilidad a factores mencionados. Por ejemplo, el pH. Dice, cuando el pH de la solución del drenaje es menor a 6,5, se puede usar el Fe-ETA. Cuando el pH de la solución es mayor a 6,5 y menor a 7,5, se usa este otro. Y cuando el pH de la solución es mayor de 7,5, pues se recomienda usar estos otros. Aquí igual vemos una tablita, ¿verdad? Del pH necesario para los diferentes quelatos. Entonces aquí vemos los intervalos para cada uno de los quelatos. Entonces, aquí concentraciones de algunos fertilizantes en fertirriego para el caso de la fresa, ¿verdad? Entonces también por ahí hay una publicación, un librito bastante bueno de toda la fertilización de la fresa principalmente. Entonces aquí viene la etapa de crecimiento, por ejemplo aquí este establecimiento, crecimiento vegetativo, que son lo importante, ¿no? Las etapas fenológicas en las que se aplica, ¿qué se recomienda? ¿Qué tanto se recomienda aplicar de cada uno de los elementos? Por ejemplo aquí el fósforo nada más se recomienda aquí durante el crecimiento de fruto, ¿verdad? Y luego aquí, bueno, no es cierto, aquí se recomienda, se puede aplicar en todo el tiempo. Aquí, pues también vienen 60, 80 en partes por millón, ¿verdad? Durante estas etapas, 45 a 60 en el establecimiento crecimiento vegetativo y en el amarre y desarrollo de fruto, estas dosis. Entonces viene para diferentes elementos. ¿Y en qué etapa? Y bueno, ahora ya pues está el riego inteligente, donde todo se maneja con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Control remoto, etcétera. Por ahí le echan una miradita. Creo que los españoles están muy avanzados en este aspecto, ¿verdad? De riego inteligente. Aquí también le echan una miradita por ahí. También. Bueno. Entonces vamos a pasar al otro aspecto que tiene relación con este también, nutrición y fertilización, pero considerando también fertilización al suelo, ¿verdad? Bueno, dice algunas consideraciones sobre la nutrición, algunos detalles importantes. Los niveles excesivos de nitrógeno pueden conducir a frutos blandos, maduración retardada y un incremento de cenicilla y ácaros. Niveles adecuados de calcio son importantes, sobre todo para la firmeza del fruto. Con una deficiencia de boro, ¿verdad? Los granos de polen casi no germinan, no crece mucho el tubo polínico y por lo tanto hay deficiencias de polinización y fecundación. Y cuando ello ocurre, pues vamos a tener la presencia de frutos que se les llama deforme o faciados, frutos deformes, que a veces les llaman cara de gato. Entonces el boro va a ser muy importante, pero debe estar en los niveles adecuados. Si está en exceso, es contraproducente, resulta muy tóxico. Las deficiencias de zinc conducen a hojas y frutos pequeños, las deficiencias de hierro conducen al vigor reducido y hojas cloróticas. La fertilización con nitrógeno y potasio casi siempre son necesarias. Algunas veces se requiere incorporar fósforo, sobre todo en preplantación. Las deficiencias de calcio son frecuentes en el cultivo, ¿verdad?
sobre todo cuando aplicamos exceso de nitrógeno. Casi es seguro que si aplican mucho nitrógeno, inmediatamente van a encontrar deficiencias de calcio, que vamos a ver más adelante. Entonces, no hay que aplicar demasiado nitrógeno. También son muy comunes las deficiencias de boro. El hierro, magnesio y manganeso usualmente son deficientes cuando el pH es alto. Y se han encontrado interacciones significativas entre los niveles de nitrógeno, fósforo, potasio. Es frecuente la aparición de deficiencias múltiples de elementos, sobre todo micros, sobre todo a pHs altos. Es necesario conocer los intervalos de suficiencia de cada uno de los elementos, que lo vamos a usar como referencia, ¿verdad? Referencia de los análisis foliares que vamos a ver más adelante. Las cantidades y frecuencias de aplicación de fertilizantes deben basarse en análisis de suelo, análisis foliar y curvas de extracción nutrimental. Entonces, todo esto hay que hacer si queremos hacer una buena fertilización. Las deficiencias nutrimentales se solventan con la aplicación de fertilizantes al suelo o su incorporación en el sistema de riego. También, algunas veces las micorrizas pueden dar buenos resultados. Recomendaciones para la fertilización. Decíamos, hay que hacer análisis de suelo, análisis foliar y realizar estudios de dinámica nutrimental. Y debemos de conocer las interacciones entre los elementos. Esto va a ser muy importante, ¿verdad? Entonces, seguramente ustedes ya vieron todo esto de las interacciones, antagonismos, sinergismos entre elementos. Porque si algunos los aplicamos en exceso, puede que otros manifiesten deficiencia. Y conocer el historial del terreno también va a ser importante. Objetivo del análisis del suelo, determinar si existen limitantes que impidan que el cultivo exprese todo su potencial de rendimiento. Conocer los niveles de disponibilidad de nutrimentos para decidir si se agregan estos elementos en forma de fertilizantes, qué dosis y con qué fuentes. Así como predecir la necesidad de suministrar algunos elementos por la vía foliar. El análisis debe hacerse de preferencia un año antes de la plantación. Ya habíamos dicho que eso es lo más recomendable, porque podemos corregir algunos problemas que pudiera tener el suelo. Entonces, se recomienda hacerlo un año antes de preferencia, antes de la plantación. Se recomienda tomar una muestra de 1 kilogramo de suelo, hecha por 5 submuestras de 1 hectárea, si es que la hectárea es más o menos uniforme. Si hay heterogeneidad en el terreno, entonces pues vamos a sacar una muestra por cada sección que sea diferente. Las muestras se deben tomar de los primeros 20 centímetros de suelo. Se deberán tomar muestras separadas en bloques de acuerdo con la edad de las plantas, es lo que decíamos, de acuerdo con el cultivar, con el tipo de suelo, con la topografía, el historial de fertilización. Entonces, si es homogéneo, pues es suficiente tomar 1 kilo de a partir de 5 submuestras. Entonces, bueno, sería el análisis, la toma de muestras para el análisis de suelo. Mediante el conocimiento de las características físicas y químicas del suelo, se definen las estrategias a seguir. ¿Cómo sabemos si un suelo está en condiciones adecuadas o deficiente en algunas cosas o en algunos elementos? Pues hay también por ahí algunas tablas, hay unas tablas del doctor Javier Castellanos, que está en un libro, pues desgraciadamente ahorita estamos fuera, no se puede, y no creo que ese libro esté en línea, pero es un librazo para todo esto. Él es el de los, pues yo creo que de los dueños de Intagri. Entonces, que también tienen un laboratorio para análisis foliar ellos. Entonces, en ese libro vienen algunas tablas que sirven de referencia para categorizar el suelo, ¿verdad? ¿Cómo anda? Dice, conociendo los niveles de nutrimentos en el suelo, el historial de manejo de los cultivos previos y de las metas de rendimiento, se definen los programas de fertilización. Entonces, ahora ya no hay como antes recetas de fertilización. Yo recuerdo que hace unos 30 años, pues Ninifab sacaban folletos y ahí le decían a uno las recetas de fertilización. Aplique en el maíz la fórmula 120-60-0 o algo así.
Entonces ya todo eso pues pasó de moda, ahora nos tenemos que basar en análisis de todo tipo. Dice, aunado a los análisis de suelo, se deben conocer los resultados de análisis foliar o del extracto celular, que a veces se usa, ¿verdad? Del pecíolo, para definir las aplicaciones de fertilizantes. El análisis foliar proporciona el mejor medio para monitorear el estado nutrimental, si hay deficiencia o exceso. Basándonos en los resultados de aquí, los vamos a comparar con algunas tablas de referencia que vamos a ver más adelante para saber si está en exceso, en deficiencia o está en los niveles adecuados. Y corregir las deficiencias que puedan ocurrir. Dice, el análisis foliar no solo asegura que el rendimiento y la calidad sean optimizados, sino que también evita el exceso en aplicación de fertilizantes, evitando con ello la contaminación y un gasto innecesario. Se recomienda tomar muestras al inicio de la floración y continuar cada 2 semanas durante la floración y fructificación, si se cuenta con recursos suficientes, porque son muy caros los análisis foliares. Y tengo entendido que este laboratorio, que es de Intagri, ellos llevan ustedes las muestras y no le pueden decir, me evalúa este elemento. Ellos ya por default los evalúan todos, porque no les conviene hacerlo de manera parcial, porque pues cobrarían mucho menos, ¿no? Entonces llevan una muestra y ya les cuantifican todo en esa muestra y sí, el costo creo que es bastante elevado. Entonces, bueno, los rangos o intervalos nutrimentales están bien establecidos para obtener una producción óptima, ya se conocen de hace muchos años, ¿verdad? A ver más adelantito la tabla esa. Con los análisis foliares se detectan las deficiencias nutrimentales antes de que se manifiesten, ¿verdad? Porque una vez que los síntomas se manifiestan, el daño ya está hecho a la planta. Entonces no deben manifestarse los síntomas. Una vez que se manifiestan, ya el daño ya está hecho. Ajá. Seleccionar 30 50 hojas. Saben, son trifoliadas las hojas de la fresa, 30 50 hojas. Es el tamaño de la muestra que se recomienda. Deben ser hojas totalmente maduras, expandidas, ¿verdad? Pero no ni jóvenes ni demasiado viejas. Deben ser maduras que se hayan expandido totalmente, pero que no vayan hacia la senescencia. Entonces, debes evitar colectar hojas dañadas, también esas no se deben de muestrear. Entonces, 30 50 hojas es más que suficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esas 30 50 hojas? Las podemos echar en una bolsa de plástico, podemos llevar al campo una hielerita y ahí metemos la bolsa de plástico, llegamos al laboratorio, las lavamos con agua de la llave, luego con agua destilada, luego se secan y se pueden enviar secas al laboratorio. Si se cuenta con molino, pues se muelen y ya se mandan molidas y eso va a ahorrar un poco del costo. En el colegio también hacen los análisis, ahí sí les pueden decir ustedes, no, pues yo requiero para este y para este y para este otro elemento y nada más los que piden, ¿verdad? Y el costo va por cada elemento, entonces, pero es un costo más moderado. Lo importante para uno es saber tomar las muestras, porque si uno toma mal las muestras, pues ya no es culpa del laboratorio. Por eso es importante saber muestrear, ¿verdad? Entonces, 30 50 hojas, bien expandidas, maduras, no viejas, no jóvenes. La muestra debe ser tomada de la misma variedad. Si hay diferentes variedades, obvio que para cada variedad va a ser una muestra diferente. Creciendo en el mismo tipo de suelo, plantada al mismo tiempo y que tenga el mismo historial de manejo. Todo eso habría que considerarlo al momento del muestreo. Algunas veces se separan los pecíolos de las hojas, dice debido a que se ha encontrado que son el mejor indicador para nitratos. Para los demás elementos no, para nitratos creo que sí. Entonces aquí, bueno, la separación de los pecíolos. Y de lo contrario, para todos los elementos se muestrea toda la hoja, con todo y pecíolo. Aquí vemos algunas tablas de referencia de los intervalos de suficiencia, ¿verdad? De los diferentes elementos.
para macros y para micros. Los macros pues, van a estar en porcentaje y los micros en partes por millón. Los niveles adecuados son estos. Por ejemplo, nitrógeno 2 a 2.8 es lo adecuado. Ya más hacia arriba va a haber un exceso, más hacia abajo va a haber deficiencia. ¿Sí? Aquí podríamos todavía tolerar, digamos, de 2.8 casi hasta aproximarse a 4, ¿no? Pero ya 4 ya se considera un exceso. Y así lo vemos para los diferentes elementos, las macros, que va en porcentaje, y los micros, que van en partes por millón. Entonces, estas tablas pues, han sido obtenidas a través de muchos años, no sé, 20, 50 años. Esto se ha hecho para diferentes especies, ¿verdad? Hay por allí un librito en suelos, en el CIMI también, seguramente también en el colegio, de un autor que se llama Benton Jones, y son puras tablas para diferentes especies, de frutales, de hortalizas, de anuales, de todo. Ajá. Entonces, que este señor todo el tiempo tuvo un laboratorio para análisis nutrimental y poco a poco fue acumulando datos y fue de esa manera que hizo estas tablitas. El hacer estas tablitas se llevaron 30, 50 años. No fue tan fácil. Pero ahora ya hay una referencia. Entonces, si yo mando al laboratorio, les van a preguntar, bueno, ¿quieren nada más que te haga el análisis o quieres que te haga la interpretación? Por ejemplo, Intagri normalmente hace la interpretación, pero por ejemplo en el colegio no la hacen, casi siempre les dan los datos así y ya ustedes hacen la interpretación. En el laboratorio central de suelos, que pues tampoco ahora funciona, pues también ahí sí les preguntan si lo quiere con interpretación o sin interpretación. Pero uno mismo lo podría interpretar agarrando de referencia estas tablas. Una vez que les den los resultados, ya si ve uno que está muy separado de lo normal, pues hay que bajarle o subirle, ¿no? Dependiendo. Porque recuerden que hay interacciones y si un elemento está en exceso, evita la absorción de otro elemento. Entonces, aquí vemos esta misma tabla de otra fuente, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan es muy aproximada. Por ejemplo, echémosle ojo al nitrógeno, 2 a 2.8, 1.9 a 2.8. Entonces, a ver, otro más. Por ejemplo, el fósforo, 0.25 a 0.4. 0.25 a 0.4. Entonces varían, pero la variación es muy ligera. ¿Sí? Aquí agrega otras cosas más, agrega, por ejemplo, nitratos, sí, nitratos nada más. Ajá. Entonces aquí es lo óptimo, esto es arriba de lo óptimo, en exceso viene otra columna más, aquí en deficiente, subóptimo, trae 5 columnas en lugar de 3, ¿verdad? Tiene como más precisión. Entonces, pues son unas buenas referencias. Todavía está más porque trae más datos todavía. Entonces, por ejemplo, aquí 1.9 dice deficiente, hay deficiencia. 1.8 subóptimo. Ya 1.5 deficiente. Entonces, todavía está más completa esta tabla que la anterior. Y bueno, el pH del suelo, pues sabemos que tiene relación con la disponibilidad de los nutrimentos. La mayoría de los nutrimentos van a estar disponibles a un pH de 6 a 6,9. Es la condición ideal de pH, ¿verdad? Para abajo, para arriba, pues va a haber problemas de deficiencias de algunos elementos. Entonces, el pH del suelo debe ser de 6,5 para suelos arenosos, 5,3 también varía en función de la textura. En suelos con pHs bajos, se reducirá la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, molibdeno. Y con pHs altos, el zinc, boro, hierro, manganeso y cobre. Y bueno, esta grafiquita, pues todo el mundo la conocemos desde hace muchos años, ¿verdad? Entonces aquí dice deficiencias con pHs bajos, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio.
deficiencias con pHs altos, ¿verdad? En el caso del hierro, manganeso, boro, cobre y zinc. Entonces, pues lo más adecuado en donde anda, pues por aquí, ¿verdad? Por aquí. Como 6,5. Contenido de carbonatos. Si se ocurre en suelos de regiones áridas y semiáridas, pues por la baja precipitación pluvial se acumula en el perfil del suelo, los carbonatos incrementan el pH del suelo y reducen la disponibilidad de algunos elementos, particularmente hierro, zinc, pero también pueden afectar manganeso, cobre y fósforo. Y aquí vemos los porcentajes, ¿verdad? 1 a 2, libre de carbonatos, 2 a 5, ligeramente calcáreo, 5 a 10, moderadamente calcáreo, etcétera. Entonces, para los diferentes porcentajes, ¿verdad? Y qué puede afectar la disponibilidad de cuáles elementos. El contenido de materia orgánica también va a ser importante, ¿verdad? Entonces, pues debe andar por lo menos en 2 a 3% de materia orgánica. Aquí en San Martín está totalmente pobre en materia orgánica, anda como por 1. Y bueno, también decíamos que es importante si tenemos curvas de absorción nutrimental. Va a ser importante, pero es muy costoso. En Fresa hay algunos tesis, algunos artículos sobre ello, ¿verdad? Más que en las otras frutillas. Entonces, pero pues sería lo ideal como base para la fertilización. Dice, una curva de absorción nutrimental es la representación gráfica de la cantidad de nutrimentos extraídos por una planta durante su ciclo de vida. Con esta información es posible conocer las épocas y etapas fenológicas de mayor absorción para cada nutrimento. La curva de absorción nos ayuda a definir la dosis de fertilización óptima para cada etapa fenológica, porque no en toda la vida de la planta se requiere la misma cantidad de fertilizantes, ¿verdad? Para determinar las dosis de fertilización es necesario conocer la cantidad que oferta el suelo. Entonces hay que hacer una serie de cálculos para saber qué tanto tiene el suelo y qué tanto tenemos que aportar en base a la extracción que la planta haga. También es necesario conocer si algunos de los productos cosechados tienen la posibilidad de reciclarse o volverse a incorporar. Procedimiento para obtener una curva de extracción. Escoger plantas con excelentes condiciones dentro de la parcela. Definir las etapas fenológicas más importantes en el ciclo del cultivo. Por ejemplo, en el caso de la fresa sería, pues, digamos, en la brotación después de que se planta. Luego tal vez inicio de floración, floración completa o si queremos ahorrarnos muestreos, pues sería en plena floración, en amarre de fruto, en desarrollo de fruto, unas 3, 4 etapas fenológicas, ¿verdad? Entonces, que consideremos que son las más importantes. Tomar por lo menos 3 muestras. Hay que tomar de los diferentes órganos de raíz, de tallo, que sería la corona y las hojas. Entonces, de 3 sitios. Y para las diferentes etapas fenológicas. Entonces, pues lo ideal es que fueran unas 3, cuando mucho 4 etapas fenológicas, porque además hay que multiplicarlo por los órganos. Si fueran 3, ya son 3 por 3, 9, ¿verdad? Entonces, y es bastante costoso. El hacer una curva de extracción nutrimental va a tener un costo que tal vez pueda variar entre unos 30,000 a 50,000 pesos. Es bastante costoso. Por eso no se hacen. Son muy caros los análisis foliares. Entonces, medir el peso fresco y seco de las muestras, realizar un análisis nutrimental. El siguiente paso, luego calcular el peso promedio de nutrimentos absorbidos durante cada etapa fenológica. Tenemos que llevarlo a kilogramos por hectárea. ¿Cuántos kilogramos extrae de cada uno de los elementos por hectárea? Va extrayendo las plantas para sustituirlo. Aquí habría que restarle lo que puede aportar el suelo. Entonces, por eso también el análisis de suelo pues, va a ser importante. Graficar, si es en condiciones de
de sustratos, pues ahí ya no tenemos que hacer análisis del sustrato del suelo, ¿verdad? Graficar la curva de crecimiento del cultivo indicando las etapas fenológicas. Entonces hacemos la curva y se está considerando las diferentes etapas fenológicas. Podría ser brotación, floración, amarre de fruto y algo así. O desarrollo completo del fruto, ¿verdad? Digamos más o menos a medio entre el amarre y desarrollo completo. Podría ser. Podría ser, por ejemplo, un mes después de que terminó la floración. Entonces, habría que hacer todo esto, graficar la curva de crecimiento del cultivo para las diferentes etapas fenológicas. Se van poniendo en la misma gráfica, brotación, floración, amarre de fruto y sobre la misma curva. Graficar las curvas de absorción para cada uno de los nutrimentos también. Esto quiere decir que tendríamos pues como 16 curvas si es que analizamos todos los elementos. Y a veces si uno no quiere mucho, pues dice está demasiado caro, pues a lo mejor evalúo los macros, ¿verdad? Y por ahí alguno o dos micros que considero importantes. Las curvas de absorción nutrimental dicen los frutos y las hojas, esto es derivado de los estudios que se han hecho, ¿verdad? Hay tesis, hay artículos. Los frutos y las hojas son los órganos que acumulan la mayor cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio y magnesio. En tanto que las raíces y la corona lo que más absorben son hierro y zinc. La concentración nutrimental varía entre cultivares, años y épocas de plantación. La mayor concentración de nitrógeno, potasio y calcio se presenta en los primeros 70 días después de la plantación, es lo que se ha visto. Entonces hay cuando hay que aplicarlos, ¿verdad? Y el magnesio y el azufre a los 100 días más o menos, después de la plantación. Y el fósforo y el hierro a los 132 días y el zinc a los 160 días. Entonces esto me va indicando cuándo debo de ir aplicando los diferentes nutrimentos, ¿verdad? Porque no todos se ocupan en la misma etapa fenológica. De repente puede que en el desarrollo de fruto pues, tenga mucha demanda, por ejemplo, no sé, de nitrógeno, de fósforo, de potasio. Dice, durante las primeras 9 semanas después de la plantación, la absorción de nutrimentos es lenta. Requeriría aplicar menos, ¿verdad? Después la planta incrementa la acumulación de nutrimentos. Los picos de máxima absorción ocurren a las 18, 23 y 28 semanas. Y la acumulación de nutrimentos en el orden decreciente. ¿Qué es lo que más requiere la planta? Nitrógeno. Enseguida, potasio. Luego calcio, luego magnesio, luego fósforo, luego hierro, manganeso y cobre. En ese orden, de mayor a menor requerimiento. Y antes se manejaba así, como decíamos, con una formulita, una receta. Por ahí hay tesis también, que incluso son tesis que se basaron también en etapas fenológicas. Pero, pues no había curvas de extracción nutrimental o algo así. Entonces decía, pues hay que aplicar la fórmula. Si no tengo datos de nada, aplico la fórmula 180, 60, 40. Cuando trasplanto, 60, 60, 40. Cuando entra la planta al reposo, 60, 0, 0. Infloración 60. Pero en este tiempo se usaba mucho el sistema directa refrigerada. ¿Sí? Entonces, pues también va a depender del sistema de plantación o tipo de plantación. Bueno, nutrimentos, algunas deficiencias, toxicidades, aplicación. Entonces vamos a ver el nitrógeno. ¿Cómo se manifiesta la falta de nitrógeno? Inicia como amarillamiento del follaje, igual que prácticamente en todas las especies. Clorosis.
Los márgenes de las hojas más viejas adquieren un color rojizo. Esto ya salió un poquito de la mayoría de las plantas. Pueden presentar quemaduras y necrosis. Los pecíolos son más cortos, se tornan rojizos y quebradizos. Algunas veces también el cáliz se torna de color púrpura. Se reduce el área foliar y las plantas desarrollan pocas raíces. Los frutos maduros son pequeños. Y también puede, cuando se aplica exceso, ¿qué pasa? El exceso de nitrógeno provoca ablandamiento de los frutos, y lo que resulta en una facilidad de daño, maduración retardada, disminución del rendimiento y un incremento en el ataque de cenicilla y de ácaros. Y también si hay exceso de nitrógeno, decíamos que se provocan deficiencias de calcio, principalmente. Aquí vemos amarillamiento, ¿verdad? Por falta de nitrógeno, y las tonalidades un poco púrpuras en la periferia de las hojas. Aquí vemos más, avanzó eso, color rojizo, ¿verdad? Entonces ya es una deficiencia más aguda. Y bueno, estos por ahí se los voy a dejar, que le echen una miradita ahí con calma. Dice recomendaciones en preplantación, aquí viene alguna información, ¿verdad?, que complementa estas tablitas. Entonces aquí algunas fuentes de nitrógeno, lo que contiene de nitrógeno, etapa en la que se recomienda aplicarlo. Esto es para aplicación al suelo, ¿verdad?, kilogramos por cada 1000 plantas, y algunos comentarios. Entonces, algunas recomendaciones. En el caso del fósforo, deficiencia de fósforo, dice, inicia con una coloración verde oscuro o púrpura, que también esta coloración púrpura, pues sí, es típica de casi de todas las plantas del follaje, acompañado por una coloración rojiza en los bordes de las hojas. Las hojas más viejas adquieren una tonalidad bronceada y púrpura, los pecíolos llegan a ser rojos y quebradizos, las nervaduras centrales y secundarias en el envés muestran una coloración púrpura, las hojas son más delgadas y los pecíolos más cortos, las hojas viejas llegan a ser pardas y secas, las flores y los frutos tienden a ser más pequeños de lo normal y las raíces son menos abundantes, atrofiadas y oscuras. Esta es una deficiencia de fósforo, unas tonalidades un poco púrpuras, pero no se notan amarillentas las hojas, como en el caso del nitrógeno, ¿verdad? Aquí la vemos más de cerca, ¿verdad?, algo púrpuras, pero las hojas se ven en el fondo verdes. Aquí vemos una deficiencia un poco más aguda, ¿verdad? Entonces, y había que considerar, entonces también decíamos los antagonismos y sinergismos. Se ha visto que hay un fuerte antagonismo entre el fósforo y el zinc. Entonces, no aplicaran ninguno de los dos en exceso. Lo que se recomienda es una relación 10:1, 10 veces más fósforo que zinc, ¿verdad? Es lo que se recomienda. Entonces, la mayor parte del fósforo debe aplicarse antes de la plantación, ubicándolo cerca de la zona radical, porque sabemos que es un elemento inmóvil. Los fertilizantes de fósforo solubles se pueden aplicar con el fertirriego. Y algunas tablitas de recomendaciones también, ¿verdad?, de fuentes de fósforo, lo que contienen, etapa de desarrollo que se recomienda y cuánto se recomienda aplicar. Siempre estos datos los dan en función de cada 1000 plantas. Habría que hacer un cálculo en base al número de plantas por hectárea y algunos comentarios. Y bueno, Haifa, que también vende todo tipo de fertilizantes, sobre todo también para fertirriego, pues da una serie de recomendaciones de los productos que ellos distribuyen, obviamente, pero creo que son productos buenos. Entonces, algunos de los fertilizantes que ellos recomiendan para fertirriego. Potasio. Deficiencias en los márgenes de los pecíolos se tornan necróticos y rojizos, pero las partes basales permanecen verdes. Acortamiento marginal de los folíolos, los cuales se enrollan hacia arriba y hacia adentro. Las nervaduras de los folíolos llegan a ser púrpuras. Puede haber necrosis de los pecíolos, los folíolos se marchitan y mueren pronto. Se producen pocos estolones, es otro síntoma. Y los que se producen son cortos y delgados.
Los frutos casi no desarrollan, son de textura pobre y les falta sabor. Los síntomas de deficiencia de potasio en las hojas pueden confundirse con las deficiencias de magnesio, con daños por salinidad, por viento o sequía o demasiado sol. Entonces aquí vemos una deficiencia leve de potasio y una deficiencia un poco ya más aguda, ¿verdad? Y más aguda. Hay como quemado de los márgenes de las hojas. Todavía más aguda, ¿verdad? Hojas pequeñas. El potasio puede competir con el magnesio. Hay antagonismo. Entonces, por lo tanto, debe mantenerse una relación 4:1. Potasio-magnesio, una relación 4:1. ¿Verdad? Para evitar el antagonismo. Es recomendable aplicar el potasio de manera continua y en pequeñas cantidades a través del crecimiento por fertirriego. El calcio, magnesio, potasio y sodio compiten uno con los otros. Hay antagonismos entre ellos. Dice, por lo cual deberán aplicarse de manera balanceada. En fertirriego deben utilizarse fertilizantes como sulfato de potasio, nitrato de potasio de manera continua y en bajas dosis. Debe aplicarse potasio antes de la plantación y durante el desarrollo del fruto con el fertirriego. Aquí vienen algunos fertilizantes potásicos, ¿verdad? Con su contenido, etapa de desarrollo, en que se recomiendan las cantidades y algunos comentarios. Entonces, en este caso, casi si se fijan, es en floración, fructificación, cuando más se recomienda. Y algunos de los productos, ¿verdad?, que recomiendan Haifa como fuentes de potasio. Y la asimilación del potasio, bueno, de las curvitas esas que habíamos visto, ¿verdad?, en base a pH. Entonces la mayor absorción está como a 6, 6,5, y de ahí va bajando un poquito, ligeramente, pero va bajando. Requerimientos de fósforo, potasio para las fresas, ¿verdad? Entonces, en base a los análisis de suelo, cuando no tenemos análisis foliares, aquí se considera que está bajo, medio, alto. En plantaciones nuevas, en plantaciones ya establecidas, cantidades en kilogramos por hectárea de P2 o 5, ¿verdad? Entonces, pues aquí es para fósforo y aquí es para potasio. Las cantidades que se recomiendan. Conforme va teniendo más el suelo, pues va bajando la cantidad que se recomienda, ¿verdad? Igual aquí, conforme va aumentando, pues va bajando la cantidad que se recomienda. Si no tuviéramos análisis foliares. Calcio. Las deficiencias se manifiestan primero en los frutos y las hojas jóvenes debido a que no se mueve de las hojas viejas a las jóvenes. Las hojas jóvenes poco desarrolladas con acortamiento en los márgenes. En las hojas maduras hay pérdida de turgencia y de brillo seguido de moteado. Las hojas que emergen de la corona como que se doblan. Las hojas completamente desarrolladas son arrugadas y aparece una banda necrótica a través de su centro. Los pecíolos de las hojas se tornan necróticos. Hay un quemado de la punta de los estolones. Las raíces son cortas, atrofiadas y oscuras, y los frutos son blandos, de color opaco y sabor ácido. Entonces, una típica deficiencia de calcio, si ustedes aplican demasiado nitrógeno, inmediatamente va a aparecer esto. Son deficiencias de calcio, se arruga y se necrosa en la punta, y pues ya se corta del ápice los folíolos, ¿no? Una deficiencia típica de calcio. Se arrugan las hojas, permanecen más pequeñas. También los estolones, ¿verdad? Esto necrótico puede confundirse de repente con algún problema de algún hongo, como coletotrico. El calcio tiene muy baja movilidad en el suelo y en la planta, en donde se mueve casi exclusivamente a través de la transpiración, ¿verdad? Entonces, con fertirriego el calcio debe aplicarse de forma balanceada con otros cationes, como el amonio, potasio y magnesio, puesto que la sobreaplicación de cualquiera de ellos provoca un desbalance. La relación calcio-boro es muy importante debido a que el boro puede ser tóxico en ausencia de suficiente calcio. Y algunos
Recomendación: nitrato de calcio, el análisis, etapa de desarrollo, después de la floración, durante el desarrollo del fruto, aplicar 1 a 1.2 kilogramos por cada 1000 plantas y algunas observaciones. El nitrato de calcio es la fuente más importante cuando se hace en fertirriego. Y la relación del pH con la absorción de 3 elementos: azufre, calcio, magnesio, ¿verdad? Que anda pues más o menos en un pH neutro, digamos. Y bueno, los productos que ellos venden con nitrato de calcio, magnesio. El follaje se enrolla hacia abajo y hacia adentro. Los márgenes de las hojas son de color verde amarillo. Se presenta una coloración amarillo-naranja entre las nervaduras en las de las hojas se vuelven necróticas y eventualmente mueren. Los pecíolos son más largos, los frutos son de color más claro y textura más blanda. Entonces aquí vemos como una especie de moteado, ¿verdad? Deficiencia de magnesio. Deficiencia de magnesio ya más agudo. Hay necrosis de las áreas intervenales y de los márgenes de las hojas, de los folíolos. Todavía más, ¿verdad? Más agudo. Deficiencia de magnesio. Aquí vemos otras. Prácticamente se necrosa toda la hoja y ya no crece. Cuando se aplica a través del fertirriego, debe usarse en forma balanceada con otros cationes como amonio, potasio y calcio, debido a que pues, hay antagonismos. El potasio puede competir con el magnesio durante la absorción y por lo tanto debe mantenerse un balance apropiado en una relación 4:1, potasio-magnesio. Entonces estas relaciones son importantes por antagonismos. La disponibilidad de magnesio se reduce cuando el pH del suelo baja de 5,5. La fuente más común de magnesio en preplantación es la dolomita y se debe aplicar varios meses antes de la plantación. El nitrato de magnesio y el sulfato de magnesio son sales solubles que pueden aplicarse al suelo a través del fertirriego o foliarmente. El nitrato de magnesio es un fertilizante altamente soluble. 8 a 9 veces mayor que la del sulfato. Y otra recomendación de fertilizantes: composición, etapa de desarrollo y dosis. Y algunos comentarios. Aquí están algunos de los fertilizantes. Micronutrimentos: borro, hierro, zinc, manganeso, cobre, molibdeno y azufre. Entonces, estos, si el pH es ligeramente ácido, pues va a haber más absorción, ¿verdad? En el caso del molibdeno, sí resulta como que un poco diferente. Boro, dice: las primeras hojas tienen una apariencia distorsionada. Hay un enrollamiento asimétrico de las hojas, usualmente acompañado de frutos deformes y raíces leñosas. Las hojas que emergen después son deformes, con folíolos pequeños y asimétricos. Deficiencia de boro, ¿verdad? Hojas pequeñas y asimétricas, decía. Acá desarrolla más, acá menos, ¿verdad? Entonces, una deficiencia de boro. También deficiencia de boro. Hojas pequeñitas, no desarrollan bien. Y los frutos se deforman por falta de fecundación, polinización y fecundación. Entonces estos frutos a veces le llaman cara de gatos, ¿verdad? Porque toda esta parte pues, no desarrolló porque no hubo fecundación. Es muy típica la deficiencia de boro, sobre todo en los frutos. El boro mejora la eficiencia del calcio y viceversa. También mejora la disponibilidad de nitrógeno. Si los niveles de calcio son demasiado bajos, el boro puede resultar tóxico, ya habíamos visto. El boro es un nutrimento esencial para las plantas, sin embargo, cuando está presente en cantidades excesivas es extremadamente tóxico. Concentraciones menores a 0.7 miligramos por litro no afectarán el desarrollo de las plantas y mayores de 3 resultarán ser tóxicos. Es un intervalo algo restringido. Cuando hay un exceso de boro, este tiende a acumularse en las hojas, en donde causa toxicidad y muerte de la planta. Algunos estudios han mostrado que la aplicación de nitratos puede bloquear la absorción de boro.
La disponibilidad de boro disminuye rápidamente en condiciones de sequía. El boro no es fácilmente móvil dentro de la planta. La suplementación foliar puede ser muy efectiva, particularmente cuando se aplica antes de la floración. Entonces decimos que iba a ser muy importante para la germinación de los granos de polen, desarrollo de los tubos polínicos. Se puede aplicar ácido bórico con el fertirriego o aspersiones foliares. Los primeros síntomas aparecen en las hojas jóvenes como un amarillamiento intervenal y las nervaduras permanecen verdes. Las partes cloróticas se tornan más claras, pueden llegar a ser blancas y enseguida se secan. Las hojas que van emergiendo son cada vez más pequeñas y eventualmente se vuelven casi blancas. Entonces, una deficiencia de hierro, las nervaduras, decíamos, permanecen verdes. A diferencia del nitrógeno, donde pues es una clorosis generalizada. Pues aquí vemos otra deficiencia. Podría confundirse un poco con una deficiencia, por ejemplo, de magnesio, ¿verdad? También. Y es muy típica esta, las nervaduras verdes, ¿verdad? Se tornan casi blanquecinas los folíolos y casi totalmente blanco. Y es una deficiencia aguda porque ya empieza a presentarse necrosis en los márgenes de las hojas. Un alto contenido de manganeso, cobre y molibdeno reducen la absorción del hierro. Otra vez antagonismos. Altos niveles de fosfatos en el suelo pueden conducir a deficiencias de hierro. Se deben aplicar quelatos de hierro como aspersiones foliares o en fertirriego. Los quelatos de hierro son la mejor solución en fresas que crecen en pHs altos. El sulfato de hierro puede ser aplicado al suelo. Algunos de los productos que se usan de los quelatos. Zinc, decoloración en los márgenes de las hojas jóvenes. Conforme las hojas continúan su desarrollo, se vuelven angostas de su base, presentando un amarillamiento en las áreas intervenales. Se reduce el número de frutos producidos. Entonces, no es tan típica, no es tan común esta deficiencia de zinc. ¿Verdad? Entonces, aquí vemos. El nivel óptimo de zinc en las hojas es de 25 a 45 partes por millón. Habría que echarle una miradita por ahí a la tablita de intervalos de suficiencia. La deficiencia de zinc son comunes en suelos calcáreos. El óxido de zinc, aunque es un producto de lenta liberación, es una opción viable que contiene 80% de zinc. El sulfato heptahidratado de zinc contiene 23% y el monohidratado 35%. Dicen que el sulfato de zinc aplicado foliarmente puede dañar a las hojas jóvenes, flores y frutos. Otra opción podría ser quelato de zinc. Y algunos de los productos de las fuentes. Manganeso. En manganeso las deficiencias ocurre como una clorosis intervenal que inicia en los márgenes de las hojas más jóvenes. Las nervaduras más finas permanecen de color verde, aunque no son tan claramente distintivas como las deficiencias de hierro. Eventualmente aparece una tonalidad púrpura en los márgenes de las hojas. Los márgenes de las hojas se vuelven necróticos y mueren. Puede disminuir también el tamaño de los frutos. Entonces, algunas deficiencias de manganeso. Entonces, aquí ya mucho más aguda, ¿verdad? El requerimiento común en la solución del suelo es de 30 a 100 partes por millón. Altos niveles de fósforo y hierro pueden limitar la absorción del manganeso. El sulfato de manganeso, que contiene 31% de manganeso, puede aplicarse al suelo o con el fertirriego. Y si aplicado foliarmente puede resultar tóxico. Pueden aplicarse quelatos también, este quelato, con el fertirriego o foliarmente. El cobre, los síntomas de deficiencia normalmente ocurren primero en el crecimiento nuevo, en las hojas más jóvenes. Las hojas se vuelven cloróticas, especialmente en las bases. Las nervaduras permanecen verdes, aunque algunas veces son de color café o necrótico. Entonces el cobre, que tampoco es muy común su deficiencia, ¿verdad? Es relativamente inmóvil. Se puede aplicar en forma de sulfato de cobre. Se puede hacer una aplicación de 20 kilogramos por hectárea si no tenemos más datos. También puede aplicarse foliarmente al 0.5% y se puede aplicar en forma de quelatos. Entonces, algunos. Fuente, molibdeno. Se manifiesta de forma semejante a la deficiencia de nitrógeno. Las hojas se vuelven cloróticas y se detiene su crecimiento.
Los márgenes tienden a necrosarse debido a la acumulación de nitratos. Es el único elemento cuya disponibilidad se incrementa con el pH. Ya habíamos visto que, a diferencia de los otros micros, pues, presentaba un comportamiento distinto en función del pH, ¿verdad?, del suelo. Se puede aplicar como molidato de sodio dihidratado. El producto, azufre, es similar a la deficiencia de nitrógeno. Los márgenes de las hojas más viejas desarrollan una coloración negra o café. Entonces aquí vemos una deficiencia de azufre, semejante un poquito a la de nitrógeno, ¿verdad? Y se necrosan los márgenes de las hojas. Y en resumen, aquí tenemos algunos antagonismos y sinergismos, ¿verdad? Entonces aquí, de los antagonismos que hemos visto y que había que tener cuidado en que uno no se encuentre en exceso porque va a inhibir la absorción del otro, ¿verdad? Entonces aquí hay algunos antagonismos que son la mayoría y aquí hay algunos sinergismos, que es lo menos. Bueno. Sí, nos quedan unos minutitos. Dice, la salinidad afecta el desarrollo radical, absorción de agua, tasa de crecimiento y el rendimiento. Los síntomas de daño por sales incluyen necrosis, secado marginal de las hojas, detención del crecimiento, muerte de raíces y la planta. La aplicación en exceso de fertilizantes, bueno, ustedes ya lo saben esto, ¿verdad? También puede conducir a que los suelos se vayan salinizando. El daño causado está relacionado con el grado de salinidad. Los síntomas pueden variar con el cultivar, tipo de sales, método de riego, clima, condiciones del suelo y prácticas culturales. Entonces, efecto o daño por sales, por exceso de sales. La salinidad indica la presencia de sales en el suelo y se expresa en decisiemens por metro, anteriormente en milimols por centímetro, y se mide en el extracto de saturación. Entonces, se habla en este caso de la conductividad eléctrica, ¿verdad? Y aquí vemos cuándo se considera que hay salinidad o no, ¿verdad? Entonces, menor a 2, libre de sales. De 2 a 4, decisiemens, ligeramente salino, y así moderadamente salino, salino, muy salino y extremadamente salino. Los iones de cloro están presentes en cantidades excesivas en la solución del suelo y pueden ser también tóxicos para la fresa. Bajo estas condiciones se reduce la fotosíntesis y la producción de carbohidratos. Altos niveles de cloro inducen deficiencias de nitrógeno debido a una reducción en la absorción de nitratos. El nivel máximo permisible de cloro en la solución del suelo en la mayoría de los casos va de 5 a 7.000 equivalentes por litro. Niveles de cloro superiores a 0.5% en la materia seca de la planta indican toxicidad. La aplicación de nitratos contrarresta el cloro excesivo en la solución del suelo. Los iones de sodio están presentes en cantidades excesivas en la solución del suelo y también pueden ser tóxicos para la fresa. Esta condición reduce la absorción y el transporte de calcio y por lo tanto su movilidad a las regiones de crecimiento dentro de la planta. También puede conducir a deficiencias de potasio. Niveles de sodio superiores a 0.2% en la materia seca indican toxicidad. Fresas regadas con agua rica en calcio, magnesio y azufre toleran más altos niveles de sodio. La aplicación de fertilizantes potásicos contrarresta el sodio excesivo también. Y sodicidad, ¿verdad? Sodicidad se mide por medio de la terminación de sodio y se cuantifica mediante la relación que guarda con la capacidad de intercambio catiónico, es decir, mediante el porcentaje de sodio intercambiable, que así se mide y se cuantifica con esta formulita, ¿verdad? Y aquí vemos en porcentaje libre de sodio, ligeramente sódico, etc. Fertilización en preplantación. Dice, en preplantación del suelo debe hacerse 4 a 5 meses antes de la plantación para poder hacer las correcciones necesarias. Por eso decíamos que habría que adelantarse para corregir algunos problemas. Cuando hace falta materia orgánica, se recomienda 8 a 10 toneladas por hectárea de estiércol, que decía un compañero la vez pasada, que tal vez para exportación
pues no, tal vez no se permita, ¿verdad? Aunque pues muchos productores todavía siguen haciendo cultivo de fresa en suelo, y pues ahí creo que no va a haber mucho problema. Generalmente es producción para el mercado nacional. Es recomendable la incorporación de fertilizantes de liberación controlada. Esto es muy útil ahora, ¿verdad? En preplantación. Es muy útil para todas las frutillas, ha funcionado bastante bien. Entonces, si el pH del suelo es menor a 6, aplicar calodolomita a 30 centímetros de profundidad antes de la plantación. Aplicar pequeñas dosis de NPK 1 a 2 semanas antes del trasplante. Cuando el nivel del zinc sea bajo, aplicar 17 a 22 kilogramos por hectárea de sulfato de cobre antes de la plantación. Fertilizaciones foliares. Dice el propósito de este tipo de fertilización no es reemplazar a las fertilizaciones al suelo. Ese no es el propósito de reemplazar, porque además son pocos los fertilizantes que se pueden aplicar foliarmente para corregir algunos problemas. El suministro de los principales elementos es más efectivo y económico aplicado al suelo, sobre todo de estos macros. Las aplicaciones foliares proporcionan un método excelente para suministrar las necesidades de micros como calcio, magnesio, azufre, ¿verdad? Zinc, manganeso. Bueno, estos están clasificados como macros también, o micros como zinc, manganeso, hierro, cobre, boro, molibdeno. Las fresas responden a las fertilizaciones foliares con un incremento en el desarrollo vegetativo, en el número de flores y amarre de fruto, así como en el sabor y contenido de azúcar. Los frutos son más firmes y muestran un incremento en la resistencia a enfermedades. Este es de producto de un trabajo también, donde se hicieron aplicaciones foliares, ¿verdad? De zinc y hierro en fresas Chandler, cultivar Chandler. Aquí vienen algunos parámetros, algunas variables, ¿verdad? Este es el testigo. Aquí es cuando se aplicó sulfato de zinc y se aplicó sulfato de hierro. Y los porcentajes de incremento con respecto al testigo, ¿verdad? En algunos más, en otros menos. Entonces, pero sí hubo algo de resultados con las aplicaciones foliares al compararlo con el testigo. La primera aplicación foliar, dice, la primera aplicación se recomienda hacerla al primer signo de floración para promover el crecimiento amarre de fruto y fructificación. Debe hacerse una segunda aplicación 2 semanas después para ayudar a prolongar el vigor y la fructificación, incrementándose el rendimiento y la calidad. Posteriormente se recomiendan aplicaciones a intervalos de 14 a 21 días. O sea, hay que estar haciendo aplicaciones más o menos frecuentes. Las aplicaciones foliares son útiles para corregir rápidamente deficiencias nutrimentales detectadas a través de los análisis foliares. Se deben adicionar agentes buffer a la solución fertilizante para estabilizar el pH, ¿verdad? Que eso ayuda. Y un programa de fertilizaciones foliares, ¿verdad? Para fresas, plantaciones de fresa con manejo anual o con manejo perenne. Y finalmente, fertilizantes de liberación controlada, que decimos que dan muy buenos resultados, ¿verdad? Entonces, no sé si son de la misma empresa o son de otra empresa estos productos, pero parece que es del mismo Haifa. Hay uno que se llama Multicot Agri, y ese es un fertilizante de liberación controlada, diseñado para liberar nutrimentos a la solución del suelo de manera continua por varios meses. Entonces se supone que la ventaja que tienen es que los va liberando el fertilizante poquito a poquito y la planta lo va aprovechando, entonces se supone que hay menos contaminación también. Dice, consiste en gránulos que contienen una cubierta de un polímero. Después de la aplicación, los nutrimentos se disuelven dentro de los gránulos y se difunden lenta y continuamente hacia la zona de las raíces. La liberación de los nutrimentos se incrementa conforme aumenta la temperatura. A mayor temperatura, pues mayor liberación, lo cual coincide con las tasas de absorción de las plantas. Y también si sube la temperatura, pues la planta crece más y entonces pues se libera más fertilizante. Después de la aplicación, la humedad del suelo penetra lentamente a través de la cubierta plástica
Dicha polímero, dicha humedad inicia la disolución gradual de los nutrimentos, los cuales salen del gránulo poco a poco. Los nutrimentos disueltos difunden a través de la cubierta hacia la zona radical, proporcionando a la planta los nutrimentos necesarios para su desarrollo. Después de que la liberación se completa, la cubierta vacía se degrada sin dejar residuos en el suelo. O sea, quedan los cascaroncitos ahí, digamos, ¿ya? Los nutrimentos se suministran de acuerdo con las necesidades de la planta para su desarrollo óptimo y mejor rendimiento. Se hace una aplicación simple por estación, lo cual resulta en una reducción de los costos de aplicación. Se minimizan las pérdidas por lixiviación, volatilización y fijación en el suelo, porque los va liberando poco a poco, sin comprometer la disponibilidad de nutrimentos a lo largo de la estación de crecimiento. Se hace un uso más eficiente de los fertilizantes, evitando con ello altos costos y daño ecológico. Se aplica en banda a 15 a 20 centímetros de profundidad. Debe evitarse el contacto directo de la planta con el fertilizante. Se recomienda hacer aplicaciones suplementarias de nitrógeno porque tal vez no sea suficiente, ¿verdad? Como nitrato de amonio o como urea a través del sistema de riego. Entonces son como bolitas, no sé si las conocen. Estas son bolitas como de 3, 4 milímetros más o menos y tienen cierta porosidad. Entonces, penetra la humedad y los va disolviendo, penetra la humedad, los va disolviendo y va saliendo poco a poco el fertilizante a través de esos poros. Finalmente se queda la cubierta vacía. Y esta cubierta después se degrada, ¿sí? De hecho, después de que queda vacía, como que flotan, si uno le pone agua, flotan en el agua. Ajá. Entonces, pues se supone que es muy adecuado esto, es de lo mejor para fertilizar. Es muy útil también cuando tiene uno plantas en maceta, porque lo va liberando poco a poco. Entonces no hay que estar fertilizando, ni pone uno en exceso tampoco, y ni falta, porque lo va liberando poco a poco. Eso es recomendable mucho, sobre todo para plantas en maceta. O sea, que es la colocación de ese fertilizante, ¿verdad? Entonces, pues, decíamos 15 a 20 centímetros de profundidad. Pero sí debe estar cubierto, porque si no, pues se pierde todo el fertilizante. Bueno, yo creo que hasta ahí le vamos a dejar por ahora. Nos pasamos 4 o 5 minutos. Entonces, por ahí le dejamos ahora. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Por ahí les recomiendo que vayan leyendo los apuntes que les mandé, porque recuerden que al terminar fresa, pues haríamos un primer examen. Ya habíamos dicho que eran 25 preguntas en 15 minutos, ¿verdad? Ni modo, ahora tenemos que trabajar de esa manera. Ahora sí que, como dicen los gringos, con eficiencia, y rapidez, ¿verdad? Entonces, precisión y rapidez. Ah, sí. Sí, dime. Yo tengo una pregunta. Sí. Si tenemos altos contenidos de fósforo, ¿puede antagonizar al zinc y al magnesio? No estoy seguro si el fósforo es antagónico de esos elementos. No estoy seguro. Ajá. No estoy seguro. El fósforo dices, ¿verdad? Pero sí lo puede bloquear entonces un exceso de fósforo al magnesio. Ajá. A ver, por aquí lo tenía. Para no irte a contar mentiras. Fósforo al magnesio. Pues yo no lo encontré como antagónico.
Con el manganeso sí, con el magnesio no. Encontré con el zinc sí. Antagónico del zinc sí es y del y el manganeso. Del magnesio no sé. Ujú. Ok, está bien, muchas gracias. Sí, no de nada. Doctor, Sí. tengo una duda. Es respecto un poco a lo que vimos la clase pasada del método de cultivo y ahorita con los nutrientes. Ajá, Hace poco tiempo estuve en Marabatío, en la zona en donde cultivan fresa, ajá, sí. y veía, bueno, platicando con un productor me decía que, pero yo les pregunté por qué ellos no usaban macrotúneles. Ajá, Son muy pocos los productores que ¿qué usan? usan. Y Ajá, me decía que no lo usan porque ellos han notado que una vez que cosechan ajá, los frutos, ajá, duran muy poco, como que se ajá, ablandan muy fácil, entonces eso ajá. les ocasiona pérdidas. Ese es Ujú. como su argumento, pero yo, bueno, ahorita ya escuchando lo que nos comenta, pudiera ser que eso sea como una deficiencia de calcio o debido en parte al efecto antagónico del nitrógeno y el calcio, o Ajá. pudiera ser que a lo mejor por el simple hecho de que la planta está cultivada en invernadero, digo, perdón, Ah, en bajo macrotúnel. plástico, Ajá. ajá, pudiera ser que se reduce la radiación y esto hace que el calcio no se mueva de la misma manera hacia el fruto que a Ajá. campo abierto. Ajá. Pues yo creo que pudieran ser varios factores, pero yo creo que sí hay sí tienen razón de que sí sean más como más blandos los frutos, porque también bueno, se supone que los mejores frutos es cuando las noches son frescas, ¿verdad? Y los días soleados, pero como ahí en el macrotúnel, además se incrementa la temperatura y yo pienso que también se incrementa un poco la humedad relativa. Entonces, pues sí, creo que sí tienen razón de que esas condiciones de más alta temperatura y humedad pueden ser que se produzcan frutos más blandos. Y pues el calcio, la absorción del calcio tiene relación con también con la transpiración. Entonces, yo supondría también que como hay condiciones de alta humedad dentro del macrotúnel, pensaría que hay menos transpiración y por lo tanto menos movimiento de calcio, tal vez. Ajá. Yo creo que son varios factores, no es un solo factor. Probablemente sea movimiento del calcio y luego también la firmeza pues tiene relación con las temperaturas. Pero yo creo que sí es cierto lo que ellos dicen, que son frutos más blandos. Creo que sí tienen razón. Pero te digo, a lo mejor también tiene relación con el movimiento del calcio. Y el calcio pues da firmeza a los frutos. De hecho, muchas veces el calcio se aplica en precosecha para dar firmeza en varias de las frutillas, sobre todo en el caso de las zarzamoras. Ajá. Pero yo pensaría Ok. que son varios factores. Y entonces, por ejemplo, digamos, una posible alternativa podría ser lo que acaba de mencionar, de Ajá, realizar una fertilización foliar de calcio, digamos, ya en época de ajá. producción. Sí, yo creo que sí podría ayudar, yo creo que sí. Ajá, en precosecha digamos que cuando apenas inicia el amarre de fruto. Porque recuerden que no es tan largo el periodo de flor a fruto. En la fresa puede variar desde unos 30, digamos, días a unos 50 días, dependiendo de las temperaturas principalmente. Pero sería como recomendable aplicar calcio en precosecha, se le llama, cuando apenas empiezan a amarrar los frutitos. Sí, sí, yo creo Ujú. que sí, Ok, sí daría firmeza. Ujú. ok. Sí, gracias, Sí, doctor. no de nada. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay preguntas, entonces nos vemos pasado mañana, ¿verdad? El jueves. Ajá.
Sí, el jueves. Entonces, nos vemos, cuídense. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. A ustedes, hasta luego. Sí, hasta luego, nos vemos. Bueno, pues vamos. Hasta luego, profe. Hasta luego. profe. Hasta Gracias. luego. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego. Ah.